porque la mayor cantidad de casas se hacen en Corrientes Capital o en Resistencia o en la capital de La Rioja. Digo, tiene que hacerse donde están las poblaciones. Y muchas veces eso es lo que se conoce como vivienda rural dispersa. Es más cara, por supuesto, porque va a haber una, después va a haber otra, pero está en los lugares de producción. Por eso esta imagen. La imagen que sigue es de un blogger. Dice, ¿es verdad que los bloggers exitosos tienen menor calidad de vida? ¿Saben que el blogger es esa persona que se comunica con el exterior a través de internet y vive dentro de internet? El chiste dice que no, que si sos blogger exitoso, lo que menos tenés es calidad de vida. Por eso, la explicación tiene que ver que la educación está directamente vinculada con la mejora de la calidad de vida de las personas. No quiero formar un experto en informática para que se encierre en su casa y en toda su calidad de vida, y esos son nuestros hijos muchas veces cuando nos olvidamos un poco de ellos, que saben mucho de informática, pero de calidad de vida, de deporte, de amigos. No sé, cuidemos, porque dice, la difusión y la transferencia del conocimiento tiene alto impacto en el sistema productivo, a cual incorpora mayores grados de competitividad. Y empezamos a hablar de mi rama de economía de competitividad. Pero dice, para que ese conocimiento dé mejores condiciones de competitividad, debe dar respuesta a las necesidades de la gente. Por eso me permití tomar unos párrafos de Domecq, que fue un profesor que tuve cuando estudié desarrollo local, y él nos planteaba que el manejo social del conocimiento incorpora, pero trasciende la aproximación disciplinar o sectorial. Y al final de la charla lo decía recién, yo tengo mi visión como representante del sector, decía él, ella tiene una visión como sindicalista, y cuando nos encerramos en eso es donde nos equivocamos. El corset, el mirar con un solo ojo, nos hace ver la mitad de la realidad. Seguí, por favor. Por eso lo sigo citando a Domecq. Él habla del fundamentalismo disciplinar o la rigidez y aislamiento de las estructuras académicas. Y aparece lo primero que le decía con ese porcentaje de aumento de su ocupación en el sector de los más capacitados. Están capacitados porque teóricamente siguieron una currícula que se les ofrecía de habilidades posibles para insertarse en el medio. Pero en general, la rigidez de nuestra educación en muchos de los ámbitos hace que formemos desocupados, los parados de los españoles, los muchos chicos universitarios que no saben dónde insertarse, porque las currículas se forman para satisfacer y retroalimentar a los profesionales que generan la currícula. Insisto que no soy especialista en educación, pero soy observador de la realidad. Hay demasiados títulos lindos, suenan bien, y permítanme decir una grosería, no sirven para nada. Entonces sigo y dice Domecq ahí, debemos preocuparnos que ese conocimiento permita aprender a aprender. Y ese es nuestro rol de educadores. Enseñar a aprender, que nuestros alumnos abran la cabeza, el open mind de los anglosajones. El permitirse pensar que hay alternativas que van más allá de lo que me dijeron en el cuadernillo de prácticas que me dieron para aprender. Lo importante es aprender a aprender. Me tomé el atrevimiento, sé que se van a enojar algunos conmigo con esta filmina. Esta filmina es un proyecto cooperativo que posiblemente, y si hasta ahora debe estar discutiendo el Consejo Directivo de la UNAM, la Universidad de Misiones. Es un proyecto, dice ahí abajo, Maestría en Desarrollo Rural. Teóricamente, y ahí está un logo del INTA y del Ministerio de Producción de la provincia. Teóricamente, las tres universidades están arriba, la Universidad de Formosa, la de Misiones y la de Corrientes, para dar respuesta a una necesidad, escuchen bien, a una necesidad de capacidad laboral de los extensionistas, los ingenieros agrónomos, los veterinarios, los sociólogos, los antropólogos, etcétera, 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 que trabajan, ya sea en INTA o en el Ministerio de Producción de mi provincia o de la provincia que toque, necesitan formarse para dar respuesta a la gente, ¿sí? Las necesidades de la gente, decía recién. Se van a enojar conmigo, digo, pues yo participo del cuerpo académico que está diseñando la currícula.
Cuando empezaron a hacer la currícula, era fantástico. Cuando uno la leía, todos los que somos académicos universitarios, y nos venía bien porque nos iba a dar más estrellas, más cartoncitos, más medallas. Pero nos preguntamos cuando vimos el primer borrador, ¿y la gente que va a estar en el campo? ¿Qué habilidad concreta le damos? ¿Qué respuesta concreta le damos para responder a la gente con necesidades en el campo? Les puedo asegurar que este borrador te lo cambió varias veces, y cuando lo hacíamos chequear con nuestros demandantes de la capacitación, me dijeron algunas cosas menos que era lindo. Tampoco soy lindo, pero tenía que decir por lo menos. Y entonces nos obligó a esto de no pensar en formar desocupados, porque íbamos a tener varios egresados, 30, 40, 100, 120, 200, 500 magísteres en desarrollo rural. Y la habilidad concreta para resolver los problemas concretos de la gente a partir de sus realidades locales. Espero que las sugerencias que hemos dado 2 días antes de la presentación de este preciso momento hayan sido incorporadas en el documento. Y si no, seguramente tendrá alguna queja más que esta en los diarios de parte. Pasar a que sigue, por favor. Y todo esto porque el muñequito dice una cantidad de cosas que no van a leer de lejos, pero subrayado en rojo habla de innovación. Y el aprender a aprender es darle la posibilidad a la gente que las ventajas competitivas que adquiera le ayuden a construir una capacidad innovativa. El que adquiere las habilidades del conocimiento tiene que adquirir la capacidad de pensar esa llave con los chips. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos, a nuestros futuros egresados de nuestras carreras, que ellos son capaces de diseñar esa herramienta tan antigua de 100 años con esos chips. Gro Brundtland era una médica la que dijo el desarrollo sustentable. Era una médica que se empezó a interesar por problemas del ambiente, porque ella decía que la principal agresión al ambiente era el maltrato que sufrían las mujeres. Ahí se empezó a interesar, terminó siendo primera ministra de Noruega y fue directora en algún tiempo de la parte de la UNESCO que tiene, de la parte de las Naciones Unidas que tiene que ver con la salud. No me acuerdo, ¿cómo? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, y eso es lo que yo les transmito a los chicos. Esa capacidad innovativa, esa capacidad, ¿sí?, de aprender a aprender, es lo que nos permite crecer y acompañar el proceso de desarrollo. Y simplemente para finalizar, algunas reflexiones que me parecieron importantes que les quede, o que por lo menos a mí me quedó después de presentar o preparar este trabajo para compartirlo con ustedes. La primera, que al decidir cuál es la mejor educación y formación profesional para el desarrollo, hay que relacionar qué es lo que ocurre con el sistema productivo, la potencialidad que va a tener ese sistema productivo. Por eso puse 300.000 hectáreas de bosque, pero podemos tener 3 millones. Entonces tengo que acompañar ese crecimiento de 300.000 a 3 millones. Si tengo 10 veces más la producción, seguramente tendré que tener 10 veces más los recursos humanos, o por lo menos con 10 veces más la capacidad para resolver los problemas. Por eso tiene que haber calificaciones laborales necesarias para acompañar ese desarrollo. También, y es importantísimo, esta planificación estratégica que se hace en los lugares donde esos encuentros que decía el señor recién, del Consejo Nacional de la Producción, del Trabajo, etcétera, etcétera, o donde los distintos actores nos encontremos. Los que venimos del área laboral, los que vienen del área de la docencia, los que vienen del área del trabajo, los que vienen del área de los sindicatos. Es muy importante lo que hacen los sindicatos. Yo me sentí orgulloso cuando me invitaron, porque fui sindicalista 10 años del sector público, de entonces que estar con colegas que entienden por qué uno a veces deja más de lo que gana, porque en realidad no vayan a creer que hay mucho sacrificio detrás de... Así que mis felicitaciones a los organizadores también. El proceso de aprendizaje de los agentes involucrados en el desarrollo juega un papel clave para la adquisición de esas ventajas competitivas dinámicas que ayudan a construir como actores principalísimos del proceso de desarrollo capacidad innovativa. Porque no nos olvidemos que esa capacidad de aprender determina el éxito que va a tener o la empresa donde trabajo, o la región donde está la empresa,
o el país donde está esa región, porque dependen de las capacidades innovativas, las soluciones que brindemos y la respuesta que demos a esos procesos de desarrollo. Acuérdense que 8.000 años solamente dejamos de cazar y pescar y pasamos a ser agricultores, pero hace muy poco pasamos a manejar el acero y hace menos que eso a manejar esa llave con los chips. Entonces tenemos que estar preparados para el cambio. Y esos cambios en los procesos productivos y la potencialidad de los nuevos procesos hacen necesario reflexionar seriamente sobre las competencias laborales. También lo marcaba perfectamente el anterior conferenciante. Porque esos futuros demandantes de la educación no deben ser futuros desempleados. Por eso mi reflexión, ¿qué es la competencia laboral? Son una serie de atributos que se ponen en juego en una persona, en un equipo de trabajo, para realizar un conjunto de procesos y tareas con un resultado exitoso de acuerdo a criterios de desempeño considerados idóneos en el medio laboral. La que sigue. Y eso se refleja simplemente en conocimientos tecnológicos, en destrezas técnicas, en actitudes laborales, que son las que se necesitan para lograr un desempeño competente en una función productiva cualquiera fuera. De todas las que mostré, no importa cuál fuera, cualquiera fuera. Y finalizando, el levantamiento de esas competencias laborales se debe realizar contemplando los contextos reales donde se efectúa el trabajo. ¿Qué demanda hoy el sector del trabajo? ¿Qué va a demandar mañana? Buscando qué charlar con ustedes, me encontré con un excelente trabajo, tiene que ver con esto, que está colgado en la página de UDA Capital, que se los recomiendo leer porque tiene un trabajo excelente en esto. Esa otra reflexión que sigue dice: debe existir una necesaria articulación del sistema educativo con el medio productivo. Y finalmente la última tiene que ver con qué digo cuando digo lo que digo, que era la primera frase que le hice decir ahí a Da Vinci, que no era el código Da Vinci, sino que cuando digo cubo, o pensamos todo que es el elemento ese de geometría que aprendimos todo, o es un cubo de agua. Entonces, cuando digo lo que digo, es ese último que dice el lenguaje compartido que debemos tener. Y antes de finalizar, esa es la famosa soja. Mírenla bien, la voy tapando a la famosa soja. Me tomé el atrevimiento de robarle a la mesa agroforestal santafesina este slide porque me gustó muchísimo. 4 meses discutimos la famosa soja con el problema con el campo. Lo que va apareciendo es todo lo que la soja pasó por encima. Hay más de 7 habilidades, capacidades laborales que están impresas ahí. El último que apareció ahí es un señor que tiene un alambre en la mano. Esto debe ser el norte de Santa Fe, zona ganadera, que el alambrador era muy importante. Cuando el desierto verde, no estoy contra la soja en sí, claro, porque soy ingeniero agrónomo, creo en este hermoso recurso económico que tenemos, pero creo que cuando no existe un planeamiento estratégico del proceso, lo primero que desaparece es todo eso que está ahí. Por eso, quería compartir con ustedes, porque parecía y tenía una discusión familiar en mi casa. Me ponía a mirar televisión y le escuchaba a los muchachos haciendo su demanda del campo y cortando